En todo lugar donde se cultive trigo o centeno, sobre todo en climas templados y con métodos de agricultura intensiva, es muy probable que surja la roya de la hoja de trigo o la roya anaranjada. En términos económicos, la roya es una de las enfermedades más importantes en el cultivo de cereales. Las pústulas de la roya, los urediniosoros, obtienen su típico color marrón rojizo de las uredinioesporas que allí maduran. Son las uredinioesporas del hongo Puccinia recondita, cuya forma especial, Tritici, afecta especialmente al trigo. Las uredinioesporas se reproducen de manera asexual. Al igual que las células del micelio, cada uredinioespora posee 2 núcleos. Durante su maduración, las paredes de la espora se engrosan y toman su estructura y color característicos. Las uredinioesporas maduras se desprenden fácilmente y el viento las transporta a las hojas de otras plantas de trigo. Y allí permanecen hasta que el rocío o la lluvia humedece las hojas, especialmente seguida de noches templado-cálidas. Bajo estas condiciones favorables, las uredinioesporas germinan rápidamente. El tubo germinativo crece hacia el estoma, una ranura alargada que se encuentra en la hoja. Sobre este estoma se forma un órgano adhesivo. Desde este apresorio, una hifa de penetración crece en la cavidad debajo del estoma. Dentro de la cavidad, la punta de la hifa se dilata. Nuevas hifas emergen de esta vesícula, formando un micelio que crece entre las células de la planta. Con la ayuda de órganos pequeños y esféricos, los haustorios, el parásito extrae de las células circundantes los nutrientes que necesita para su desarrollo, pero las células hospedantes infectadas permanecen vivas. En condiciones cálidas, un nuevo urediniosoro o pústula tarda solo una semana en emerger a la superficie de la hoja. A su vez, esta pústula libera miles de uredinioesporas que el viento esparcirá en el cultivo y mucho más allá, por lo general sobre regiones enteras, países, incluso continentes. Desde el momento de la infección, pasando por la formación del micelio, el desarrollo asexual de las uredinioesporas, hasta el surgimiento de nuevos urediniosoros, seguido de la diseminación de esporas, el ciclo reproductivo de las uredinioesporas se repite varias veces. Esto explica el aumento exponencial en la severidad de la enfermedad, en especial cuando se cultivan variedades susceptibles bajo temperaturas cálidas. Una epidemia de roya muchas veces puede desarrollarse después de la espigazón o después de la floración. En este punto, cuando el grano está comenzando a llenar, el trigo depende mucho del flujo de asimilados desde las hojas superiores. Los tejidos donde se origina este flujo de asimilados se denomina fuente y destino la porción donde se derivan los asimilados. El hongo parasitario desvía activamente los asimilados para sí mismo. Ahora, el parásito es el destino, en detrimento del llenado del grano. Hacia el final del periodo vegetativo se forma un segundo tipo de esporas en las hojas del trigo infectadas con roya y por lo general en el envés de la hoja. Con estas denominadas telioesporas comienza la fase sexual del ciclo de vida de la Puccinia recondita. Una telioespora joven, sin madurar, consiste en 2 células. Cada célula contiene un par de núcleos sexualmente compatibles, es decir, son dicarióticos. Ambos núcleos poseen distinta información genética. En el proceso de maduración de las telioesporas, cada par de núcleos se fusiona para formar un único núcleo diploide, un núcleo con un juego de cromosomas doble.
Después de esta fusión de los núcleos, la pared de la espora se engrosa y se oscurece. Por lo general, este proceso de maduración de las teliosporas finaliza para la época de la cosecha. En el rastrojo, las teliosporas sobreviven durante el periodo de letargo, el otoño y el invierno. En primavera y especialmente en regiones de clima templado, las teliosporas germinan. El tubo germinativo se curva, formando un metabasidio. El núcleo diploide se traslada a él. En dos divisiones de reducción o meiosis se recombina la información genética, dando como resultado 4 núcleos haploides. Se encuentran en 2 pares de los tipos de apareamiento positivo y negativo, respectivamente. Ahora el metabasidio se divide en 4 células. En cada una de ellas emerge un esterigma. Los núcleos pasan a través de él hacia las basidioesporas en desarrollo. Al final de su desarrollo, este órgano fúngico se denomina basidio. Basidios similares se encuentran en muchos de los hongos. Por este motivo se los clasifica junto con las rollas y carbones dentro del género Basidiomycetes. Las basidioesporas maduras de la Puccinia recondita son fuertemente expulsadas. Sin embargo, estas basidioesporas haploides de la roya no infectan las plantas de trigo jóvenes. Esto se debe a que la Puccinia recondita es un parásito heteroico que requiere de un hospedante intermediario apropiado. El principal hospedante de esta clase de roya es el Thalictrum. Una planta joven de Thalictrum es infectada por una basidioespora. Después de un tiempo, se desarrolla un órgano fúngico denominado pignio o espermogonio. Si la basidioespora infectante era del tipo de apareamiento positivo, todas las células de este pignio también serán de este tipo. También se puede desarrollar otro pignio del tipo de apareamiento negativo, originado a partir de una basidioespora de este segundo tipo. En el interior de los pignios se desarrollan diminutas pignioesporas. Las pignioesporas son exudadas en un líquido pegajoso similar a la miel. Este líquido atrae a los insectos, a los cuales se adhieren las pignioesporas. Esta es la principal manera en que las pignioesporas del tipo positivo se transfieren a los pignios del tipo negativo, y viceversa. Las pignioesporas transferidas de esta manera son recogidas por hifas especiales, las hifas receptoras. El citoplasma de los dos tipos de células se fusiona. Esto se denomina plasmogamia y es el comienzo de la fertilización. El núcleo de los pignios migra a la hifa receptora y luego, dentro de los filamentos del micelio, al interior del mesófilo de la hoja del Thalictrum. Aquí el núcleo se reproduce a sí mismo muchas veces. 2 núcleos de cada tipo de apareamiento se acoplan. Estas células, que ahora son dicarióticas, se transforman en las células padres de las esidioesporas de la roya. Las esidioesporas se desarrollan en forma de cadenas. Se forman con un órgano abierto, cóncavo, el esidio. Una vez liberadas, las esidioesporas son llevadas por el viento de vuelta a su otro hospedante, el cereal. Aquí es donde germina la esidioespora dicariótica. La infección lleva al desarrollo del micelio dicariótico, de donde a su vez se originarán uredinioesporas dicarióticas y más tarde telioesporas. La fase dicariótica termina con las basidioesporas, que son nuevamente haploides. Entonces, el ciclo de vida completo de la roya incluye 5 etapas de esporulación. La Puccinia recondita es macrocíclica.
En cuanto al desarrollo de la epidemia, las uredinioesporas constituyen la etapa más importante de la esporulación. Ellas solas son responsables de la rápida expansión de la enfermedad en el lote y mucho más allá. Estas uredinioesporas, llevadas por corrientes importantes, llegan a todas partes del mundo. El centeno también es afectado por la roya. De hecho, en muchas regiones, la roya es la mayor causa de pérdidas o muertes del centeno. La roya del centeno es causada por la forma especial recondita de Puccinia recondita. Para poder completar su ciclo de vida, este hongo también necesita de un hospedante intermediario apropiado, plantas con hojas ásperas como anchusa o Ezium. La roya de la cebada también puede causar pérdidas significativas en el rendimiento. Sus urediniosoros son muy pequeños. La roya de la cebada es causada por la Puccinia ordei. La roya del tallo, causada por Puccinia graminis, es otra enfermedad importante de los cereales, especialmente en climas cálidos. La roya del tallo también se conoce como roya negra por los teliosoros negros llenos de teliosporas. Estos teliosoros se forman en los tallos y las vainas al final del periodo vegetativo. En este caso, el hospedante intermediario es Berberis vulgaris. La característica principal de la roya amarilla es la disposición en hileras de los urediniosoros. La roja amarilla es causada por la Puccinia striiformis. Al contrario de la roya de la hoja, la roya amarilla prefiere el clima frío y húmedo. Puede afectar a los cereales, en especial al trigo, a comienzos de año, mucho antes de la espigación. Un signo de alerta para el productor es la aparición de zonas amarillentas en el lote, focos de una temprana infección de roya amarilla. A partir de este punto se esparcirá la epidemia. En etapas avanzadas, por lo general, se ven afectadas las espigas. Hacia el fin del periodo vegetativo, la roya amarilla produce, además de uredinioesporas, telioesporas, de las cuales luego se desarrollarán basidioesporas. Sin embargo, no se conoce un hospedante intermediario para estas basidioesporas, de modo que no poseen una función biológica conocida. Las uredinioesporas sobreviven infectando trigo guacho en verano-otoño y pasan su supervivencia como micelio o como uredinioesporas en plantas jóvenes. Al ser un parásito biotrófico, la roya amarilla, como las demás royas, solo puede sobrevivir en plantas vivas. Cuando los trigos crecen, la roya amarilla renueva la actividad. Su ciclo de vida reducido facilitó su adaptación a los climas marítimos fríos y húmedos. También para el hongo de la roya, mantener la dinámica del mecanismo de adaptación biológica es un factor esencial para su supervivencia.